actividad de los misioneros aquí en esta tierra americana, esta tierra hispanoamericana, y cómo fue la propagación del cristianismo. Quizás esta sea uno de los episodios de la historia más apasionantes que puedan existir. Solamente, a mi juicio, comparable con lo que fue la evangelización de los primeros siglos, los primeros cristianos. Jamás se ha visto casi en toda la historia una actividad misionera comparable con la que desplegó España en el Nuevo Mundo. La unidad de miras en la comunidad de acción evangélica entre la Iglesia y el Estado, donde nos encontramos con Carlos V, concretamente, y los Reyes Católicos, va a ser posible este esfuerzo maravilloso. Por eso es que el gran poeta español, José María Pemán, va a decir en aquellos versos muy hermosos que cuando hay que consumar la maravilla de una nueva hazaña, los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España, España. España va a ser algo magnífico, una obra literalmente así, de hacer cosas grandes, magna facere, magnificencia. Uno queda estupefacto, por ejemplo, al ver que México, bajo ese impulso como arrollador, dado las misiones por uno de los primeros obispos, el primer obispo que fue Fray Juan de Zumárraga, ya habían recibido y se habían instruido en la fe católica a los 15 años de la conquista de Cortés, alrededor de, en general, 6 millones de indígenas. 6 millones en todo lo que implica de arriba hacia abajo. Lo primero que hace España y lo primero que hace la Iglesia Católica, puntualmente, por medio de España, va a ser diseminar la buena nueva del Evangelio. De ahí entonces que nos encontremos en los primeros siglos, claro, uno va a decir, es cierto que tuvieron también la gran ventaja de que cuando estaban al principio, cuando se comienza la evangelización de América, sobre todo en México, de arriba hacia abajo, la Nueva España, como se les llamaba entonces a México, los primeros años van a ser muy complicados al punto tal que era un pueblo que había, que dicen las crónicas, hay que primero exorcizar para después poder evangelizar, para poder después bautizar. Y de allí entonces que tuvo ese gran privilegio, se dice con uno de los textos de la Escritura, non fecit taliter in omni natione, no hizo tal cosa con otra nación, que fue cuando la cosa parecía muy complicada de evangelizar, la Virgen de Guadalupe hace su aparición agresiva en la historia con San Juan Diego y toda la historia de la tilma de San Juan Diego, la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Más cerca de nosotros, en Brasil, por ejemplo, nos encontramos con otro tipo de evangelización más tardía, más posterior. El padre famoso José de Anchieta, pariente de San Ignacio de Loyola, y uno de los misioneros quizás más extraordinarios que ha visto al menos la América hispana. Por ejemplo, refieren que él bautizó solamente en toda su vida 2 millones de personas, él mismo, que a la vez estuvo bautizando 24 horas seguidas al punto tal que tenían que sostenerle la mano para bendecir o para bautizar, para derramar las aguas bautismales en los indios. Si de números uno quiere hablar, a mediados del siglo XVI, mediados de 1500, ya funcionaban en América, por ejemplo, 4 arzobispados, 24 obispados, 360 monasterios y un número grandísimo e incontable de parroquias, capillas, que era casi realmente impensable. Por cierto, importante este detalle que yo siempre quiero recalcar, uno a veces piensa que, bueno, hay que enviar misioneros no sé, a las Indias, como se llamaban antes, ¿no? A lugares lejanos, a lugares donde son difíciles. ¿A quiénes mandaba la Iglesia? ¿A quiénes mandaba? ¿Quiénes eran los misioneros encargados por parte de la Iglesia para evangelizar a los aborígenes? Mandaba a lo mejor de lo mejor. La Iglesia se desangró con los mejores misioneros, los más cultos, los más virtuosos, los más santos. No mandaba lo peor, como diciendo, bueno, a ver, tenemos que sí o sí mandar misioneros a evangelizar a estos que son de cuartas. No, al contrario. Uno tenía que tener un pedigree, un currículum, podemos decir, enorme para poder llegar a América. Entonces la obra de la iglesia misionera fue gigantesca, enorme, ¿no? El misionero entonces no fue solamente un promotor de la fe, una persona que intentaba evangelizar, sino el gran promotor de las lenguas locales. Fomentaba sus estudios, daba acceso incluso a una cultura superior. Era un modo también de darles un instrumento poderosísimo, como es la letra, que les iba a permitir, reitero, en el siglo XVI, casi 2000 años después de Platón, después de la letra de los griegos, sin letra ellos todavía, a que entonces poco a poco pudiesen llevar adelante la propia cultura. El misionero entonces va a ser justamente uno de estos grandes protagonistas.